como les decía, vamos a comenzar. Primero que todo, les doy la bienvenida. Les agradezco a todos ustedes que están acá presentes en esta segunda reunión que tenemos de este ciclo 130 años de las batallas de Concón y Placilla. ¿Ah? Estamos ya dentro del periodo y Hugo, que sabe más entendido de este tema, nos podrá decir quizás en su charla los momentos, digamos, previos a aquellas batallas, digamos, la batalla final de Placilla, finalmente, que como todos sabemos y que conocemos parte de la historia, pone fin a la guerra civil del año 1891 y marca de alguna manera la historia en la figura del presidente José Manuel Balmaceda. El objetivo de estas charlas es, de alguna manera, recordar aquellos hitos importantes de lo que fue la guerra civil y a partir de eso poder contextualizar y poder retomar el tema de lo que fue la figura del presidente Balmaceda, lo que fue su gobierno, y en fin, distintas circunstancias, personajes, historias que pudieron y que sucedieron en aquella época, en aquel periodo en el cual gobernó el presidente Balmaceda. Es por eso que en esta segunda jornada tenemos a un gran invitado. Él es una persona que conocí hace un tiempo atrás, se acercó a la fundación porque nos seguía a través de nuestras redes sociales y me comentó acerca de una historia muy atractiva de la cual él ha venido, entre otras cosas, investigando, y hoy día eso se materializa. Estoy hablando de don Hugo Quilodrán. Hugo es presidente de la Fundación Izpacul de Quillota, luego nos explicará qué significa esta fundación, y Hugo hoy día nos va a contar una historia, va a tratar el tema muy entretenido a mi juicio. En lo personal considero que es bastante entretenida esta historia, que fue la historia con la cual se acercó a la Fundación Balmaceda y que hoy día estamos presentando. Él nos va a hablar de Celinda Arregui, la telegrafista quillotana que traicionó al presidente Balmaceda. Esto es una arista dentro de todo lo que fue ese periodo, la guerra civil y las distintas situaciones que vivió el presidente Balmaceda, y esta es una más desconocida para algunos, para otros como Hugo bastante conocida porque la ha estudiado, y por lo mismo hoy día tenemos a Hugo Quilodrán con nosotros para que nos pueda contar. Entonces, Hugo, te dejo para que puedas comenzar tu charla y te agradezco que participes en estas actividades de la Fundación. Hugo, ¿me estás escuchando? Sí, te voy a pedir si me pudieras permitir compartir la pantalla. Ya, por supuesto. Ahí sí. ¿Me pueden confirmar si Sí. se ve la presentación? Sí, ya, excelente. Bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado hasta el momento. Yo agradezco a la Fundación Balmaceda y a su director ejecutivo, a Manuel, quien hizo la introducción, Manuel Lobo Infante, la oportunidad de compartir con ustedes una mirada quillotana de la guerra civil. ¿Ya? Hace 10 años, específicamente el 2011, realicé un proyecto de investigación sobre la participación de los quillotanos en este conflicto. Para ello utilicé fuentes orales al entrevistar a ciudadanos comunes y corrientes que respondieron a la invitación para conversar acerca de Balmaceda. Entre las conclusiones, reflexiones y aportes útiles que recibí o encontré, aparece la figura de Celinda Arregui, y desde entonces la Fundación Izpacul Quillota ha tratado de ponerla en valor. A continuación los invitaré a viajar en el tiempo hasta el año 1890 para contextualizar la situación de Quillota, capital del departamento homónimo, previo a la Revolución del 91.
Este departamento contaba con muy pocas villas y solo algunos pueblos. Era principalmente rural, con grandes haciendas agrícolas y ganaderas, donde se destaca el cultivo del cáñamo para uso naval y marítimo. Quillota era conocida por la procesión del Pelícano, que se realizaba en Semana Santa, a la que concurrían devotos de todos los alrededores, pero principalmente de Valparaíso. Esta fiesta religiosa estaba llena de sincretismo, que incluían un desfile de 12 andas distintas, llevadas al hombro por los lancheros del puerto de Valparaíso y custodiadas por alumbrantes, portando cirios, ramos de palma y olivo. Pero los personajes que se robaban la atención eran los penitentes, que se autoazotaban duramente su espalda descubierta, y los cucuruchos, que vestidos enteros de negro, portaban sombreros cónicos y pedían limosna. Quillota todavía no contaba con agua potable, no se fundaba bombero, la policía era una policía de aseo, aún no se conocían las carnicerías, pero por lo menos existía el matadero municipal. El centro cultural de la época era la casa de Carlos Newman Andonaegui, lo que hoy conocemos como la finca Andonaegui. Esta contaba con una imprenta, un laboratorio y una gran biblioteca. El tren evacuaba la producción agrícola de la hacienda y los fondos adyacentes hacia Santiago y Valparaíso. Paralelo a las líneas férreas, corrían las líneas telegráficas. Para 1891, Valparaíso ya estaba conectado al mundo mediante un cable telefónico terrestre hacia Argentina desde 1872 aproximadamente, y otro cable submarino desde 1874 hacia el Perú. Balmaceda tenía mucho que ver con ello. Durante su gobierno se habilitaron 3.000 kilómetros de líneas telegráficas, 80 oficinas de telégrafo y más de 1.000 kilómetros de líneas férreas. Para 1891, su vida personal giraba en torno a un telégrafo portátil, comparado a lo que sería en la actualidad un iPhone. Ni siquiera cuando estaba a la mesa dejaba de escribir o leer telegramas. Como gran curiosidad para la época, la oficina telegráfica de Quillota era atendida por una mujer, la señorita Celinda Regui. Celinda Regui representa a cientos de mujeres. Un segundo. Mujeres que desempeñaron el oficio de telegrafista en reemplazo de los hombres que tuvieron que ir al frente de la batalla durante la Guerra del Pacífico. Ese oficio técnico fue el segundo ejercido por mujeres en Chile, después que se creara la Escuela Normal de Preceptoras por allá por 1854. Sin duda, esa historia no ha sido contada del todo. Bueno, en general, la historia de la telegrafía en Chile sigue estando en pañales. En esas condiciones nos encontró la guerra civil acá en Quillota. En los momentos más álgidos de esta revolución, cuando el desembarco de las tropas congresistas era inminente, pero no se sabía dónde, aproximadamente estamos hablando del 20 de agosto de 1891, su excelencia, el presidente Balmaceda, pasó la noche en la ciudad del Pelícano y estratégicamente se alojó en la humilde pieza del jefe de estación de trenes. La fotografía que vemos en pantalla es más o menos del 1900, pero sirve para hacerse una idea de dónde pudo haber estado la habitación o la pieza que ocupaba el jefe de estación, y vemos que era bien humilde. Sin embargo, Balmaceda la utilizó, vamos a ver por qué. Esa noche del 20 de agosto escribió telegramas hasta muy tarde. Estos eran llevados por su secretario personal, el señor Víctor Echaurren Valero, a la oficina de telégrafo, donde eran transmitidos por la operadora de turno. Nos vamos a detener un poquito para hablar un poco de la vida de Víctor Echaurren Valero. Este señor, todo un personaje, tenía cierta relación con Quillota y es la que pretendo aclarar. Echaurren fue alcalde de Santiago en algún momento, designado por el propio presidente Balmaceda. Fue diputado suplente por Quillota entre 1888 y 1891.
en los últimos días de vida de Balmaceda, el propio presidente le encargó sacar a su familia del país. Eso nos da una idea de su estrecha relación con este personaje. Bueno, Víctor Echaurren era casado con María Mercedes Herboso de España, nacida en Quillota, hermana del primer alcalde de nuestra ciudad, el señor Francisco Javier Herboso España. Conociendo este detalle, entendemos que como presidente, Balmaceda pudo haberse alojado en el mejor hotel, en la casa del gobernador, porque eran hombres de su confianza, o en la casa del cuñado de su asesor directo, del señor Echaurren. Pero sin embargo, como ya les dije, estratégicamente prefirió la humilde pieza del jefe de estación, custodiado por solo un soldado en sus afueras. El día 21, Balmaceda hace una corta incursión en tren hasta Quilpué, pero desde ese lugar se volvió raudo. Volviendo al relato, lo que nadie sabía, discúlpenme, lo que nadie sabía era que la joven telegrafista de la ciudad, con tan solo 27 años, había sido reclutada por los congresistas y realizaba en forma encubierta labores de espionaje para el Comité Revolucionario Local, que lideraba el doctor Joaquín Iglesias Baeza. Los registros personales de todo lo vivido mientras realizaba estos arriesgados menesteres los resumió en su diario de campaña, escrito del cual lamentablemente no se han encontrado ejemplares. Personalmente, la considero una mujer extremadamente valiente. Creo que refleja muy bien el dicho que dice, en la guerra y en el amor, todo se vale. Para entender los riesgos que corrió al realizar estas acciones, les contaré que, primero, no recibió ninguna preparación como espía. Segundo, tuvo que quebrantar el juramento que le imponía el reglamento de telégrafo, el cual exigía confidencialidad en su trabajo y la reserva de toda la información. Tercero, estas acciones eran castigadas duramente en estado de guerra. De haber sido descubierta, lo más probable es que hubiera sido fusilada en el acto. Por otra parte, durante este conflicto fueron comunes las acciones de sabotaje mediante montoneras. Las montoneras eran grupos paramilitares o células cívicas coordinadas por el Comité Revolucionario Central con representación en cada ciudad. Su principal objetivo era la destrucción de líneas férreas y telegráficas, y la amenaza era tal que el gobierno legisló al respecto, estableciendo que al atrapar un montonero se debía conformar un consejo de guerra responsable de sentenciarlo en menos de 6 horas. Una preocupación constante de la autoridad local era hacer caminos, instalar nuevos cables telegráficos a la costa y resguardar las líneas férreas, lo que hizo crecer la demanda de telegrafistas. En el departamento de Quillota, por ejemplo, se intentó dinamitar el puente sobre el estero de Rabuco, que queda al lado de Calera, y el túnel ferroviario de San Pedro, que está camino a Limache. Hablemos un poquito del gobernador de Quillota, un balmacedista acérrimo. Hace poco la fundación nos publicó una parte de su biografía. Hemos descubierto una casona acá en la ciudad de Quillota y ahora entendemos el porqué de la importancia de esos terrenos. Lo paso a explicar. Don Ambrosio tenía 2 propiedades en el sector de Boco de Quillota. Uno era el Fondo del Grillo y el otro el Fondo San José. En su calidad de gobernador, utilizó mucha iniciativa y se preocupó de que la huella de mulas entre Quillota y Quintero, que comienza en la quebrada del Ají, conocida como el Camino de las Minas y que empalma con Valle Alegre, estuviera siempre cubierta con tropas, en caso de que la incursión de parte de los revolucionarios tratara de ingresar ahí cuando desembarcaran en Quintero. Lo hizo con sus propios recursos. Instaló en su Fondo el Grillo un telégrafo y pagó el servicio de un piquete de soldados para hacer vigilancia.
Por estos servicios destacados a la causa balmacedista, al finalizar la guerra, sus propiedades y la gobernación fueron saqueadas por el bando vencedor. Durante la revolución, don Ambrosio dio la pelea, pero con su pluma, fundando el periódico El Correo de Quillota, donde destacó además como periodista. Fue perseguido y encarcelado por los vencedores, en más de una oportunidad, sin que pudieran doblegar su espíritu. En su vida laboral se desempeñó como juez de minas y empresario agrícola, pero además fue un prominente escritor e historiador con varios libros y artículos a su haber. Aún no sabemos realmente el alcance del ataque a sus propiedades, ya que perdió por completo su biblioteca y los apuntes de sus futuros libros y artículos periodísticos. Don Ambrosio era un estudioso de la heráldica y la genealogía, lo cual coincide con las características especiales de su casona recientemente descubierta en el Fondo San José, y que precisamente destaca por su escudo a la usanza española. Don Ambrosio admiraba profundamente a su abuelo don José Miguel Carrera, y fue un férreo defensor del legado del prócer. Por eso no es extraño que ese fondo se llamara San José, sin duda un homenaje al príncipe de los caminos. Algunos contemporáneos lo criticaban por su falta de imparcialidad al describir la figura del primer comandante en jefe del ejército chileno, pero también hay que entender su natural devoción. Fue gobernador del departamento Coquimbo y se comenta que falleció en Valparaíso. Don Ambrosio es un ejemplo más de las trágicas repercusiones de la revolución, esas que sufrió el bando perdedor acá en Quillota, pero al menos él sobrevivió a la revolución. No corrieron con la misma suerte Manuel María Aldunate Solar, ministro del gobierno en campaña, el comandante Luis Alberto Garín y el sargento mayor Caupolicán Villota, quienes después de haberse entregado pacíficamente a los vencedores, fueron asesinados en el departamento de Quillota cruelmente. Retomando con Celinda Regui, después de la guerra, fue contratada por el gobierno de Bolivia para ser directora y profesora de su Escuela Nacional de Telegrafía. Publicó 2 manuales, uno de telegrafía y el otro de radiotelegrafía. Como sindicalista y representante gremial, recorrió varios países de Sudamérica. También registra una fructífera visita a España, donde es muy mencionada en la prensa. Escritora humanista. Lamentablemente, muchas de sus publicaciones no han sido halladas. Periodista, pero lamentablemente sus artículos en la prensa no han sido digitalizados. Pionera en el feminismo en Chile, por ejemplo, en 1924 participa de la creación del Partido Demócrata Femenino. En 1926 integra el comité organizador del primer Congreso Femenino Internacional realizado en Chile. En 1927 funda el Bando Femenino Social y Cultural de Santiago. En 1929 organiza el Congreso Interamericano de Mujeres. Sin embargo, ese feminismo nunca ha sido justo con ella. Celinda nunca volvió a vivir de nuevo en Quillota. Falleció en Santiago en el más completo abandono. De ella podemos decir, conociendo su currículum, fue una telegrafista, espía, profesora, directora de la Escuela Nacional de Telegrafía de Bolivia, escritora técnica, pionera en la profesionalización de las comunicaciones sudamericanas, editora, periodista, columnista, hispanista, precursora del feminismo en Chile, sindicalista, vanguardista, estratega, conferencista. Nació un 25 de junio de 1864 en Santiago. Su nombre real es Celinda Adela Arregui Quesada, pero después de casada todos la conocieron como Celinda Arregui de Rodicio. Falleció, como ya dijimos, el 18 de abril de 1941 en Santiago. A modo de conclusión, podemos decir que, si bien es cierto, los primeros antecedentes de Celinda Arregui se remontan al año 1891, mientras se desempeñaba como telegrafista en la ciudad de Quillota, al declararse la guerra civil, sus acciones de espionaje directo al presidente Balmaceda la sacaron del anonimato.
Pero ese solo fue el primer paso, porque la vida de esta polímata mujer está llena de sorpresas. No viene al caso juzgar sus acciones de espionaje me refiero, pero es imperdonable desconocer su existencia. Sin duda, todos estos personajes locales de uno u otro bando conforman la historia detrás de la guerra civil acá en Quillota. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo, a ti por esta exposición de esta personaje, doña Celinda, eh, que por cierto, más allá de haber cumplido ese papel de espía, digamos que por cierto, hoy y en cualquier momento puede tener connotaciones más bien negativas, eh, si, como tú bien explicas, tuvo una serie de facetas, digamos, que influyó mucho, realizó muchas actividades en aquella época promoviendo a la mujer particularmente, y sin embargo hoy no has tenido el reconocimiento que corresponde. Matías Subarzo estaba pidiendo la palabra y Carmen Gloria. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿No? Por mi parte, felicitar al señor Hugo Quilodrán. eh, Su presentación, sin lugar a duda, eh, tiene dos grandes virtudes. Uno, destacar a una persona que pareciera ser que estaba perdida en la historia propiamente tal. Para mí, la personaje que vimos recién era desconocida y me llamó poderosamente la atención. Y también agradecer el trabajo historiográfico que hay detrás, es decir, la presentación contaba con textos de referencia a distintos libros, distintos documentos, y eso realmente se agradece en una presentación propiamente tal. Así es que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por tu comentario. Hugo, ¿algún comentario al respecto? Yo quería preguntarte, particularmente por los distintos personajes que tú mencionaste en tu exposición, todos aquellos que eran de alguna manera balmacedistas, ¿ah? Y que tuvieron tristes finales. Todas estas personas pertenecían al sector de Quillota al cual tú te refieres, o ¿con qué relación tienen con Quillota? Primero voy a agradecer las palabras de Matías Sobarzo, y sí, él tiene toda la razón. Me preocupé mucho de poner imágenes, porque soy convencido de que las imágenes explican mucho más las cosas de las que puede uno en un corto tiempo. Pero debo reconocer que sobre este tema en particular es muy difícil encontrar algún tipo de fotografía o imagen, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, en la historia de las telegrafistas, me refiero yo al oficio de mujer, ha costado mucho que las personas se atrevan a incursionar porque de frentón no tenemos imágenes. Nosotros con la fundación hemos tratado de recrear desde un inicio con un personaje eh, la figura de Celinda Rey, porque entendemos que la historia de las telegrafistas, al no contar con imágenes, al menos en Chile, cuesta mucho que las personas la integren a su subconsciente, ¿me entiendes? Entonces, en esa imagen donde se ve una persona sentada con una máquina o un telégrafo impresor que se llama, con un manipulador de Morse, o con una llave que se llama, eh, es muy didáctica para que las personas entiendan qué es lo que era una telegrafista y qué hacía. Y esa la recreábamos, tuvimos que pagarle a una persona para que pusiera el manipulador ahí, porque además son muy difíciles de encontrar. En el extranjero, ustedes en México o en Centroamérica se encuentran con mucha facilidad, sin embargo acá se perdieron. Hay muy poco, por ejemplo, en el museo que está en la iglesia de Curimón, ellos tienen mucho material de telégrafo, tienen piezas, tienen
pero es lo mejor que he visto, incluso que en el museo que tiene Correos de Chile en la Plaza de Armas en Santiago, encontramos más material en el Museo de Curimón. Y eso habla muy mal de nosotros como chilenos, porque no somos capaces de resguardar nuestro patrimonio. Tenemos problemas para reescribir la historia de los telegrafistas, siendo que llegó junto con el tren. El telégrafo llegó junto con el tren. Pero sin embargo, hay más historia de tren que de telégrafo. Hay que entender que el telégrafo, la telegrafía del punto y raya, y después la radiotelegrafía, que era el wifi de la época, son tecnologías extremadamente modernas para el tiempo en que fueron implementadas. Y lo otro, la pregunta de Manuel sobre los personajes. Quillota es conocida, yo expliqué al principio qué es lo que comprendía el departamento de Quillota, ¿ya? Y cuando yo hablo en 1890, 1891 de La Calera, ese es un lugarejo, ni siquiera alcanza para villa, era un lugarejo. Lo único que lo hacía importante era que porque ahí había una estación de trenes. Si no, de otra manera, Calera hubiera seguido siendo un sector muy agrícola y rural, donde solo habían haciendas que se destacaban, con la hacienda de El Melón, Nogales, ¿ya? Entonces, Quillota era conocido porque al lado de Calera, en un sector que se llama La Palmilla, fue asesinado el ministro Aldunate con su ayudante directo, que era un sargento mayor de apellido Villouta, ¿ya? Ellos venían del norte, venían por tierra, y cuando se enteran del desastre ocurrido en las batallas de Concón, ¿no es cierto?, y Placilla, ellos se entregan al bando vencedor. Y lo natural es que hubieran sido tomados prisioneros, hubieran sido encarcelados, pero sin embargo con ellos se ensañaron y los asesinaron. Entonces al ministro, estamos hablando de un ministro de gobierno, que fue asesinado en La Palmilla, ni siquiera ahí hay una placa que lo recuerde, no hay nada. La historia se quiso olvidar de ese episodio porque es un episodio vergonzoso. Y Garín, que ya tenía grado, un oficial de grado ya de comandante del ejército, él es tomado prisionero y en un lugar en Quillota que era La Recoba, que es una especie de feria, así se llamaban antiguamente. Al lado de La Recoba tenía un cuartel, un destacamento, y lo asesinaron. Lo tenían con calabozo y lo asesinaron cruelmente. Eso siempre ha sido conocido acá por los historiadores, por lo menos de la guerra civil. Eso lo sabíamos, pero ellos no vivían en Quillota, venían de afuera. El caso de la telegrafista es diferente porque ella ya estaba trabajando acá. Yo soy un avecindado aquí en Quillota, tengo 30 años viviendo acá, pero yo me considero quillotano. Y pasa con las personas que llegan a un lugar y viven en él y trabajan en él por un cierto tiempo. Ella era una quillotana más, avecindada, pero trabajaba acá y también lo era el gobernador de la época. Aquí él tenía imagínense, dos fundos agrícolas acá en la zona, y además era el gobernador de Quillota. No necesariamente era quillotano de nacimiento, pero era una persona que tenía un cargo público y trabajaba acá. Entonces, también nos pasa con los alcaldes, ¿no es cierto?, de apellido Herboso y sus hermanos, eran gente que vivía acá, ¿ya? Esa es la diferencia. Yo quise poner personajes de distintos bandos y explicar qué pasaba con uno con otro, porque en la historia de la revolución es eso, es contar la historia de qué es lo que le pasó a distintas personas dentro de sus respectivos cargos. Y Quillota está tomando fuerza con respecto a la historia de la guerra civil, porque con el descubrimiento de esta casona del gobernador, nos encontramos que hay una propiedad que perteneció a un bando y que está siendo rescatada y va a ser restaurada y va a ser utilizada como centro de eventos. Tiene un tremendo panorama de uso turístico, de uso como lugar de evento, y se contrasta con la Hacienda San Isidro, que ocupa el campo militar actualmente y que perteneció a una persona del bando vencedor o el bando ganador, ¿me entiendes? Entonces tenemos
ambas propiedades, una del que perdió la guerra y otra del que ganó la guerra. Y eso hace interesante Quillota para quienes se dedican al estudio de la historia, porque cuando pase todo el cuento de la pandemia, ellos van a venir a hacer historia acá y visitar estos dos lugares que son atractivamente, como hitos turísticos, son muy potentes. Eso es lo importante de empezar a rescatar esta historia. No se trata de amar la guerra en ningún caso. Yo siempre he dicho que el estudio de estos episodios es para entender y evitar algo que se pueda repetir. Por ese motivo se estudian los episodios. Yo entiendo que cuando quisieron llamarle esta serie de charla, el ciclo, ¿no es cierto? Lo correcto hubiera sido llamado a 130 años de la conmemoración de la Guerra Civil del 91, pero nadie quiere hablar de guerra hoy en día. Por eso se conmemora las batallas de Concón y Placilla, pero no es exacto. Lo que se quiere conmemorar son los 130 años de la Guerra Civil. ¿Y por qué se conmemora en agosto? Porque en agosto se producen estas batallas y con esto se termina la guerra. Ya en septiembre las cosas ya seguían sucediendo efectivamente abusos y todos los... Sí, pero la guerra con estas dos batallas ya se cierra. Y por eso se dice que agosto es el mes de la conmemoración, pero no se conmemoran las batallas, eso hay que ser bien, bien explícito, se conmemora el término de la guerra civil. No sé si con eso respondo a sus preguntas. Muchas gracias, Hugo. Totalmente claro. Sebastián, que tenía la mano levantada. Hola, buenas noches. Hola. Gracias por la instancia y por la exposición a Hugo. Quisiera hacer un par de comentarios y también una pregunta. Primero, partir porque me pareció muy, muy interesante la exposición. Yo soy profesor de historia aquí en una escuela en Vicuña, en la región de Coquimbo, ¿ya? Siento que es muy interesante la exposición porque releva o le da mucha importancia a la historia local y como muy bien decía Hugo al final de la respuesta anterior, de cómo esto no se trata de estudiar solamente la guerra o aficiones como de colección, es una posibilidad para entender la historia local, pero también conectada a la historia global, cómo se conecta lo local también con lo mundial. Me gustó mucho cómo a partir de la biografía de Celinda Arregui se puede establecer esa conexión. Primero con elementos como la revolución industrial, por ejemplo, o con la globalización del siglo XIX. Ahí Chile, o en estos casos, Quillota, está también muy en contacto con las nuevas tecnologías que hay en el mundo global, en esta primera globalización del siglo XIX. Aquí en Coquimbo también tenemos elementos que hablan también como de una revolución industrial y de ese tipo de contacto con el mundo global. También como la misma biografía de Celinda permite acercarse a temas también de carácter global como el sindicalismo, como el feminismo, como el activismo a través del periodismo. Es decir, son varios temas que creo que es muy rescatable abordar desde una biografía como la de Celinda, y por eso me parece muy, muy interesante el trabajo en ese sentido. También el contraste entre lo urbano y lo rural, cómo había una tecnología que podríamos decir de punta en el siglo XIX, como el telégrafo, versus, como también decías, estos pueblitos, no sé cómo lo llaman Hugo, puebleríos o pueblos pequeños, rurales, cómo se da ese contraste en la guerra. Son buenas oportunidades y una buena, interesante manera de abordar la historia local. Así que me parece muy interesante de ese lado la exposición. Y hacerte una pregunta, bueno, destacar también el rescate patrimonial ahí en el caso de las casas y de la misma biografía de Celinda, y hacerte una pregunta con respecto a un personaje que nombraste, Hugo, acerca de Coquimbo, que había sido gobernador de Coquimbo, y aprovechar de preguntarte también por me gustaría saber, perdón, primero el nombre, que no lo alcancé a anotar, y en segundo lugar, algún dato, alguna información de cómo se pudo haber vinculado la provincia de Coquimbo, así rapidito, con la guerra también. Ahí no puedo dejar de preguntarte algún tipo al respecto. Así que eso, y muchas gracias nuevamente por la instancia. Bueno, agradezco tus palabras, Sebastián.
voy a responder una pregunta que debió haber sido claro al principio, ¿ah? Pero de repente uno dice, no quiero latear a los auditores y de repente olvida algunas cosas. Mi fundación se llama Izpacul Quillota y Quillota está escrito con K. Entonces parte del nombre de la fundación, Izpacul Quillota. Izpacul es la contracción de 3 palabras, historia, patrimonio y cultura. Y Izpacul Quillota está escrita con ortografía racional. Yo en la presentación mencioné la casa de Carlos Newman Andonaegui. Hoy en día nosotros cuando vamos a la feria de nuestra ciudad nos encontramos justo al lado de la feria un letrero que da una propiedad y dice Finca Andonaegui, y Finca está escrito con K. Ese personaje me inspiró cuando creé la fundación, porque en ese periodo, aproximadamente, 1890, él vivía acá en la ciudad y era conocido, no sé a qué nivel, pero mundialmente, como el revolucionario de las letras. Él era un neógrafo. Un neógrafo es alguien que en ese periodo encontraba que habían letras que estaban de más porque sonaban muy parecidos. Entonces reemplazaba con K, por ejemplo, la C, la Q, no utilizaba la letra H, minimizaba las letras a su máxima expresión. A mí me pareció muy curioso, es un personaje poco estudiado acá en Quillota, de hecho todos sus libros escritos con ortografía racional, la mayoría están en el extranjero. Era muy común en esa época, no sé si ustedes han visto la tesis de Arturo Prat cuando opta al título de abogado, en vez de utilizar una Y para unir palabras, él utiliza la I latina, y eso era parte de la ortografía racional. Era una secuela de la ortografía racional. Era muy, muy común en la época. La imagen corporativa es una puya, una puya quillotana. Hay 3 puyas. Esta planta es de la costa. Hay 3 variedades muy conocidas, pero a mí me interesó poner la puya quillotana porque también es una variedad poco estudiada y que tiene características únicas. Aquí en la serranía de nuestro alrededor de Quillota era utilizada, por ejemplo, cuando un pirquinero ya no encontraba más material en su mina y decidía cerrarla, lo que hacía de primero era tirarle tierra, pero al último la taponeaba con esta especie de cardo que tiene la puya, o chaguales también conocido. Entonces cuando alguien andaba en busca de mineral y encontraba esto, algo taponeado con puya, decía, ah, ya, esto es un puy que ya ha explorado y que no tiene nada más, y se entendía en el lenguaje de los pirquineros, que era así. Pero también su fruta es comestible, su flor es muy especial, tiene una autocombustión que nadie se explica hasta el día de hoy, cómo una planta es capaz de encenderse, quemarse y no producir llama que encienda lo que está a su alrededor. También produce la mariposa del chagual, que es un insecto que está en peligro de extinción. En fin, es una planta muy poco estudiada. Con eso respondo a lo que es la iconografía de mi fundación y a qué se debe el nombre. Ahora, el personaje que yo dije que había sido gobernador de Coquimbo es don Ambrosio Valdés Carrera, el gobernador de Quillota para el año 1891, el balmacedista acérrimo, quizás la persona que más dedicó a la custodia de Quillota cuando no sabían por qué lado se iba a producir el desembarco de todas las tropas que venían del área de Tarapacá, ¿no es cierto?, del norte del país, las tropas congresistas. Algunos pensaban que iba a desembarcar directamente en Valparaíso, otros pensaban que podía desembarcar en Laguna Verde, y pocos esperaban que lo hiciera en Quintero. La verdad que no, era una posibilidad, pero le tenían más fe a que desembarcaran directamente en Valparaíso o en Laguna Verde. Y bueno, don Ambrosio Valdés Carrera, por lo que entiendo, él fue un juez de mina y eso lo asocia al norte del país. La mayoría de los minerales que se explotaban en esa época estaban
desde el Chile Chico, ¿no es cierto?, que es la zona central de aquí, que parte de Casablanca hacia arriba, y el norte del país. Entonces, después de la guerra, él se va a vivir al norte y en ese periodo es cuando es gobernador de Coquimbo. Pero sin duda es un personaje que hay que buscarle más detalle en su vida. Yo dije que se dice que falleció en Valparaíso porque no tengo la certeza, lo encontré como un comentario en un lugar nomás. Pero respecto a su vida, sí, es un personaje que hay que seguirle hincando el diente y buscando más detalles. Ahora, la participación de Quintero, o sea, perdón, de Coquimbo en la guerra civil, yo creo que eh, yo soy fácil de ubicar en las redes sociales. Yo creo que podemos trabajar en conjunto buscando episodios, pero, pero en realidad los congresistas se ubicaron en el norte, en el norte, y entiéndase Iquique, ¿no es cierto? Hubo muy pocas incursiones que pasaran por, por, por Coquimbo. Pero se puede hacer un trabajo y hacer más meticuloso y encontrar más detalles sobre la vinculación de Coquimbo en la guerra civil. Eso. Gracias, Hugo. Daniela nos pregunta a través del chat, primero agradecer por su trabajo historiográfico y segundo, me gustaría conocer más sobre la labor de la Fundación Izpacul Quillota y su nombre tan particular. Algo hablaste del nombre, cuéntanos a qué se Sí, dedica. ya expliqué el nombre. Bueno, los trabajos de la fundación comienzan en el 2011 con este trabajo que le expliqué. Y el proyecto quillotano en la guerra civil ha tenido un montón de efectos colaterales. Primero está el descubrimiento de Celinda Reggi, y yo lo que he explotado, y hay un trabajo que ustedes si quieren lo pueden buscar, ponen Celinda Reggi, Academia de Historia Naval, y ahí hay un artículo sobre el aporte de la telegrafía, a la telegrafía que hizo este personaje, y a la radiotelegrafía. Celinda Reggi es comisionada por el gobierno y ellos la mandan a la Marina a sacar la experiencia que ellos tenían con la radiotelegrafía, que la venían estudiando desde 1904 aproximadamente, y en 1915 el gobierno le dice, vaya usted que tiene la experiencia de telegrafía, interiorícese en lo que es la radiotelegrafía para que pueda el gobierno instalar más antenas radiotelegráficas, igual como lo ha hecho la Marina, que en ese tiempo tenía como 10 estaciones costeras, ya con mucho alcance, que en ese tiempo era alcance transhorizonte que se llama. Entonces, yo estimo, no tengo el detalle, pero el libro que está considerado como un libro raro y valioso, cuyo nombre es Sistemas Telefunken y Marconi, publicado en el año 1916, que es un libro, como les decía yo, que lo conserva la Biblioteca del Congreso Nacional, tiene un ejemplar y lo otro lo tiene un particular, que es el doctor Paredes. O sea, en Chile 2 ejemplares de ese libro. Es realmente vergonzoso porque para nosotros los chilenos es un orgullo tener una mujer que fue capaz de emitir libros, de publicar libros en los primeros años del siglo XX, o sea, una maravillosa mujer. Y sin embargo, por ejemplo, de ese libro, como les decía, 2 ejemplares en Chile. Y bueno, ella tuvo que haber ido a los buques a bordo, donde existían estos sistemas, Telefunken y Marconi, y también a las radioestaciones costeras que estaban a lo largo del país, porque su libro presenta las primeras imágenes de estos sistemas, y eran una lectura obligada para todos los que quisieran trabajar en esta área. Entonces, su manual, ambas publicaciones, pese a ser científicas, consideradas muy técnicas para algunos, ella tenía esa habilidad de sociabilizarla y hacerla, escribirlas con un lenguaje que fuera entendible para todas las personas. Hay que entender que ahí se explicaban los conceptos de electricidad, ¿no es cierto? Y nosotros no teníamos esa base científica en nuestras escuelas en esa época como para entender conceptos a ese nivel. Y sin embargo ella fue capaz de hacerlo fácil, digerible, y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer. En realidad debería ser más conocida su obra, pero lamentablemente
uno a veces no entiende cómo, como les contaba, yo vengo trabajando este tema del 2011 y me ha costado convencer a la gente que tienen que ver con la cultura en nuestro país, eh, en los museos, ¿no es cierto?, las autoridades locales, de que ella es todo un personaje, po. Independiente que haya realizado una actividad que no puede ser para todos aceptada moralmente, pero ella en el resto de los pasajes de su vida tiene razones de sobra como para ser una mujer destacada. Eso. Gracias, Hugo. Bueno, más allá de, como tú dices, de aquel episodio, digamos, que de alguna manera le da una connotación negativa, Celinda Regui tiene mucho más valor que aquello, y como tú dices, no ha sido reconocida. Yo quería preguntarte si en la época alguna coetánea, ¿hay alguna coetánea que tenga o que se acerque al nivel de Celinda, o que haya hecho algo, digamos, que pudiera colocarla al mismo nivel de ella, o no? No, no hay ninguna mujer. Yo a lo largo de estos años he conocido amigos, personas, compañeros de trabajo que me han comentado que tuvieron su abuela, su tía, ¿me entiende? Algún familiar, algún conocido, mujer, que tuvo este oficio de telegrafista. Sí, sí, hay. Sin embargo, ellos mismos reconocen de que era gente humilde que en esa época no contaba con las facilidades de obtener un registro fotográfico, y por eso no tienen fotografías de ellos ejerciendo la profesión. Es así de difícil encontrar un registro fotográfico, pero una mujer que haya escrito publicaciones que además en el Departamento de Propiedad Intelectual que tiene el gobierno, una de las mujeres que se preocupa de dejar registrados sus libros es Celinda Regui. Es curioso, pero hasta en esos detalles ella se preocupaba. Y no hay ninguna mujer en esta área que es muy técnica, ni en el siglo anterior, ni en los años siguientes. No hay. De frente aquí en Chile, y yo creo que en muchos países de Sudamérica. Por eso es que cuando Bolivia descubre que había habido una mujer, ¿no es cierto?, porque esto se hizo público, que había realizado labores de espionaje al presidente, que era muy hábil en la telegrafía, y que era una mujer más culta de lo normal. Por eso es que la rescatan rápidamente y se la llevan como profesora de su Escuela Nacional de Telegrafía en Cochabamba. Yo lo entiendo, es así de fácil. Por eso su afinidad con la lectura, crea círculos de lectura y todo eso, era porque era una persona muy ávida a leer, muy culta, obviamente, porque leía mucho, y muchas veces la relacionaron con que era así porque venía de una familia de la oligarquía. Sin embargo, hay una petición en el Senado en los años siguientes, donde ella pide por favor que le den una pensión, y lo expresa así al gobierno. Si ella hubiera sido de una familia poderosa económicamente, para empezar, no hubiera pedido eso, y lo otro, no hubiera muerto en la más absoluta soledad. Entonces, yo creo que la historia ha sido injusta con ella porque alguien en algún momento la difamó y dijo, quizás por envidia, porque veía que ella era tan activa y realizaba tantas cosas, eh, la catalogó como de la oligarquía, y eso usted lo ven copiado en un montón, porque aquí en Chile, ¿para qué estamos con cosas? Nosotros vemos algo escrito en el libro, aseguramos que es verdad, y lo comenzamos a copiar y pegar en todos lados. Sin embargo, el verdadero historiador busca más de una fuente o trata de él mismo comprobar si es así que fueron los hechos. Entonces, lamentablemente, gracias a eso, tenemos un personaje que no ha sido justo lo que han escrito sobre ella. Hay muchas personas que se niegan porque perteneció al bando ganador, ¿no es cierto? Por eso resulta curioso de que yo esté dando estas charlas sobre ella, y estoy súper contento de que sea así, porque
siempre debieron haberse dado estas situaciones en que la historia sea estudiada desde ambas partes, ¿ya? Yo en este caso he decidido como fundación elegir este personaje, pero no es porque yo me abandere con un bando político de aquella época, sino que considero que es un personaje que nace acá en Quillota, que hay que explotarlo, que hay que darlo a conocer, pero sin quitarle mérito, obviamente, a la figura de Balmaceda, que habla por sí sola y que innegablemente nadie va a discutir de la importancia que tiene. Sin embargo, gracias a Balmaceda yo puedo hablar de esta telegrafista espía que tuvo las gallas de pararse ante la figura esa imponente de Balmaceda. Convengamos de que Balmaceda no solo causaba impresión por cómo vestía, por su correcto vestir, sino también por su correcto hablar. Era una persona que se imponía por su desplante y su vocabulario, ¿ya? Era una persona elocuente, era una persona que dictaba un discurso y usted no permanecía impávido. Sin duda su carrera política también se debe a eso, a que nadie queda indiferente cuando él expresaba su palabra. Y también era un hombre apegado a la tecnología, entonces esta relación entre hombre y mujer, que los dos son apegados a los aparatitos tecnológicos, es bien curiosa. Y llega un momento que Balmaceda estaba tan sumergido con las noticias que le llegaban de la costa, que no le creyó lo que decía la telegrafista. Entonces le dice a Chaurren, dígale que me mande las claves. Obviamente los telegramas no se transmitían en esa época en forma abierta, que cualquiera los pudiera interceptar, no, iban encriptados. Y en la encriptación se manejan llaves que se llaman, que una es de recepción y la otra es de transmisión. Y ahí uno ve la habilidad que tenía el presidente Balmaceda. Le dijo, pídele las claves a la telegrafista, quiero confirmar este mensaje. Fueron donde la telegrafista, le pidieron las claves y él descifró el cuento, el telégrafo, ¿no es cierto? O sea, perdón, el telegrama, y ahí ve que tenemos un presidente que no era cualquier cosa, era un presidente que estaba metido en la tecnología. Él se había dedicado a tirar muchos, no él personalmente, pero a gestionar que se instalaran muchos kilómetros de líneas telegráficas, muchos telégrafos llegaron modernos con su gobierno, paralelos, ¿no es cierto? Yo siempre les digo que las líneas del tren corren paralelas a las líneas telegráficas. Entonces era un hombre conocedor del tema. En su vagón presidencial había un telégrafo del presidente que era de uso de él, pero además él tenía telégrafos portátiles, ¿ya? Que los transportaba a donde él iba y él escribía los telégrafos, o enviaba, esa es la palabra técnica, los telegramas. Entonces, enfrentar a estos dos personajes ligados a la tecnología más moderna de la época, créanme que me hace muy feliz, y es una visión más de la guerra, porque la guerra no es solo eso, no se trata solo de matanzas, de crueldades, de inhumanidades, no, se trata también de una mirada más cercana a nuestras realidades. Y el quillotano debiera conocer acerca de Celinda Reyes, debiera estar incorporada esta mujer en nuestro museo local. Yo tengo su biografía, quizás lo más completo que se ha encontrado hasta el momento. No pierdo la esperanza de publicar quizás una pequeña, no sé, revista, no, quizás no un libro, pero por lo menos una pequeña publicación con su biografía. Y yo creo que eso también aporta a la historia de las telegrafistas mujeres olvidadas por nuestra historia. Interesante, Hugo, interesante faceta la que comentas del presidente, ¿ah? No, desconocía, no sabía que tenía esa habilidad también para el tema de los telégrafos. Y volviendo al tema de Celinda, lamentable, ¿ah? Es muy lamentable que la historia no le haya reconocido, a pesar de que la historia la escriben los ganadores, en este caso de la guerra, ¿ah? Y ella de alguna manera cooperó con ese bando. Y el tema es por qué ella no tuvo el reconocimiento en su momento, digamos, ¿ah? Más allá de, tú me dices que no pertenecía definitivamente a la oligarquía ella.
No, no, con los datos que hemos encontrado, como te digo yo, con la petición que hace al Senado de una pensión, eh, y con su muerte sola, completamente sola, sin amistades, sin familia, eh, a mí por lo menos me lo confirman. Eh, Ella se casa con un español, y de donde obtiene su apellido de casada, Rodicio, ¿no es cierto? Pero esa persona muere, fallece. Entiendo que ellos tuvieron un hijo, pero que también falleció. O sea, la vida de Celinda no fue una vida fácil. Sin embargo, hemos descubierto que en su ámbito gremialista y sindicalista hay visitas a España, a Ecuador, a Perú, a Centroamérica. ¿Me entiendes? Entonces, los historiadores siempre nos basamos y no nos dejamos estar y vamos, la información que yo encontraba digitalizada en 2011 no es la misma que encuentro hoy en día. Y eso es porque en el plan de digitalización que tienen las bibliotecas nacionales de los distintos países de Sudamérica, es lento, es súper lento. Entonces van digitalizando. Yo siempre pensaba que la digitalización para mí en lo personal es una de las mejores herramienta para hacer del conocimiento algo transversal. Hasta hace 20 años atrás, una persona, recuerdo que me invitó, me dijo, quiero llevarte a conocer mi biblioteca personal. Y efectivamente uno entendía cómo podía haber tanta diferencia de conocimiento, porque sí, pues era una persona que acaparaba libros y tenía miles de libros en su biblioteca, libros escasos, que nunca iban a ser de conocimiento público. Sin embargo, cuando las bibliotecas y los gobiernos con sus archivos históricos empiezan a digitalizar ese material y lo hacen accesible a cualquier persona que tenga un computador o un celular en línea, yo creo que ahí se rompió este abuso. Yo lo veo así, era un abuso de poder porque la persona que tenía plata tenía el control del conocimiento. Hoy en día usted no puede reclamar eso. Yo entro desde el 2011 a esa página archive.org, que es de las principales universidades de Estados Unidos, donde Google les digitaliza una cantidad infinita de libros que han sacado de diferentes países. Entonces, hoy en día, justificarse diciendo que yo no tengo acceso a la información, eso es una gran mentira. Es muy pocos los libros que se encuentran sin digitalizar, sin duda tienen que haber muchos, sí, pero es más la cantidad de libros que está digitalizado. Usted en la Biblioteca del Congreso encuentra hoy en día más de 30 libros de la Guerra Civil, más de 30 libros, fácilmente. Entonces, eh, hoy en día las puertas están abiertas para quien quiera hacer historia. El problema es que la gente no quiere leer, ese es el problema. Y ahí está el detalle, hemos olvidado esa facultad que tenemos de poder, que es mediante la lectura. Y lo otro es que nadie quiere hacer entrevistas orales. El periodismo que se enseña en la universidad, lo primero que debe enseñársele es que si yo quiero ser periodista, que a la final es un mero investigador, un mero historiador, lo primero que tengo que hacer es la entrevista oral, utilizar las fuentes orales y escuchar al otro. ¡Uy, qué complicado hoy en día! Es súper difícil porque nadie te enseñó a escuchar al otro. Tú partes preguntándole algo, pero orientado a la respuesta que tú quieres escuchar, no lo dejas que hable. Me gusta hablar con la gente de edad, he aprendido mucho de lo que sé escuchando a las personas adultas, pero hay que tener paciencia para escucharlas. No arrebatarles la información, ni ser violento, ni ser brusco. Cuando tú quieres utilizar fuentes orales, tienes que aprender a controlarte y escuchar lo que la persona quiere contarte. Seguramente después de más de una entrevista tú vas a obtener los resultados que quieres, sí, pero esos procesos son lentos. El año 2011 yo estuve más de 6 meses todos los días sábados en el museo y escuchando un montón de personas que llegaron. Sin duda, muchas de ellas no obtuve nada, pero también obtuve información que yo nunca pensé ni me imaginé que podía llegar.
me contactó una persona de España que se enteró de estos flyers que puse en Facebook, y él me contaba que en su familia había un gran dilema, porque un abuelo, un abuelo de la familia se encontró con su hijo en Yayay, y ambos estaban en bando opuesto, y él estaba en el escuadrón que tenía que fusilar a su hijo. Entonces él le pide en ese momento al jefe que estaba ahí de ese piquete de soldados, le pide por favor que le perdonara la vida a ese joven porque era su hijo. Bueno, él le salva la vida, pero esto demuestra a lo que se veían enfrentados nuestros compatriotas en una guerra civil, donde se enfrentan hermanos con hermanos, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, a él se le perdonó la vida a ese joven, esa familia nunca volvió a hacer lo mismo. Esa familia se rompió, nunca no hubo un perdón verdadero. Quedó para siempre fracturada. Y así hay muchos casos más, pero son historias de que se pretenden olvidar. Yo el primer trabajo le puse ese nombre, Quillotanos en la Guerra Civil de 1891, indiferencia, resiliencia y olvido, porque en el fondo era eso, el peón de estas grandes haciendas y fondos locales no estaba ni ahí con la guerra, no le interesaba, no era su guerra, a él no le afectaba en ningún momento. Es lo único que quería trabajar, porque ese patrón que tenía en ese determinado lugar aquí en alrededor era el que le daba la casa, la que le daba la comida, y la guerra a él nunca le llegó cerca. Sin embargo, tuvo que ir al frente porque el patrón lo envió, y de la indiferencia a lo que él vivió en la guerra pasa a que lo único que quería hacer era olvidar la guerra. Entonces, por eso es que la palabra siguiente después de la indiferencia es resiliencia, y la resiliencia es eso, sobrevivir a un proceso traumático de una guerra que no era suya, y finalmente olvido, indiferencia, resiliencia y olvido. Eso es lo que vivía la persona que no tenía, el quillotano común y corriente, que no tenía nada que ver con la guerra y que su patrón lo envió. Y así, son historias de vida que se basan, como les dije ya, en una entrevista, una conversación entre dos personas donde uno escucha relatos de tradición oral que fueron traspasados de generación en generación, y uno ahí tiene que rescatar lo que se acomoda a la historia, y el resto que son cosas que tienen que permanecer dentro de la familia. Eso. Gracias, Hugo. Bueno, justamente nosotros en nuestro sitio web tenemos un espacio donde también hemos recibido algunos relatos, que es una convocatoria abierta para que aquellas personas con las cuales tuviste la oportunidad de hablar tú nos pudieran dar testimonios, relatos y experiencias de lo que fue la guerra civil en el periodo Balmaceda. Así que nosotros también contribuimos en ese sentido a retomar la historia. Matías nos publicó el link que nos lleva a este libro de la Armada, el Boletín de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Para quienes lo quieran ver, ahí está el link para que lo recuperen y puedan guardar ese libro, digamos, del cual nos hablaba justamente Hugo. Hugo, ya para ir terminando, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Entonces, te quería preguntar, Hugo, ¿cuáles son los planes de tu fundación, y particularmente con la figura de Celinda, digamos, para el futuro? Porque por todo lo que nos has contado, y yo creo que todos quienes estamos acá compartimos el mismo espíritu, tú nos transmitiste esa idea, y por cierto que creemos que más allá del episodio, una parte de su vida, ella merece un reconocimiento por todo lo multifacética que fue y por todo lo que hizo. ¿Qué es lo que ustedes tienen planificado? ¿Hay algún proyecto en el futuro para poder resaltar aún más la figura y que sea reconocida finalmente a nivel nacional, que es lo que esperamos? Sí, mira, yo no pierdo la experiencia, o sea, la esperanza de poder publicar algo acerca de ella, pero sin embargo, como fundación,
estamos enfocadas en distintos proyectos y siempre son los recursos los que a uno lo limitan para realizar todo lo que uno quisiera hacer. Nos gusta dar batalla. Por ejemplo, mi fundación en este momento también quiere rescatar el uso marítimo del cáñamo, que lo mencioné en esta charla, porque Quillota tiene más de 400 años cultivando el cáñamo, o sea, legal o ilegalmente, ¿me entiendes? Pero es una planta que fue satanizada, pero como historiador lo que yo quiero rescatar es que Quillota fue fundada gracias a una fábrica de jarcias que había acá. Y así todas las ciudades de alrededor tienen algo que contar sobre el cáñamo, y principalmente sobre el uso en las naves veleras. Hasta el siglo XX, aproximadamente, todo lo que navegaba en el mundo andaba a vela, y esos buques utilizaban más del 70% el cáñamo en todas sus maniobras, en todo lo que se moviera tenía alguna relación con el cáñamo. Incluso hasta las lámparas de los buques al interior funcionaban con aceite de cáñamo. En fin, lo que quiero decir es que mi fundación en este momento tiene varios proyectos, y todos pasan finalmente, cuando uno quiere publicar, pasa por los recursos, ¿ya? Pero sí, no perdemos la esperanza de publicar algo, una pequeña biografía de Celinda Arregui, porque creemos que se lo merece. Creemos que el rescate de estos personajes locales debiera ser de la misma manera que lo hacen países como Estados Unidos, que explotan turísticamente su guerra civil, donde ellos, por ejemplo, desde el tazón, no sé, del souvenir, cualquiera que sea, lo relacionan con una guerra civil y obtienen beneficios, y beneficios económicos que no son para mí como fundación. A mí me interesaría, por ejemplo, que cualquier comercio local de acá en Quillota, yo voy al centro y no encuentro ningún souvenir asociado a Quillota. Es así de simple. Sin embargo, eso ayudaría. Si yo implementara una ruta turística, que ha sido mi meta desde el año 2014, me parece, 2015, cuando hice mi primera jornada de historia acá en Quillota, mi meta era proporcionarle a la ciudad una ruta histórica asociada a la Guerra Civil del 91. Y eso, el beneficiario es el comercio local, los operadores turísticos. No Hugo Quilodrán como persona ni como fundación. Yo soy una ONG, como fundación es una fundación benéfica, ¿me entiendes? Yo no pretendo llenarme los bolsillos de plata, yo quiero ser un nexo entre el historiador y el operador turístico, como debiera ser. Pero acá también tiene que haber, creo yo, el apoyo de la Cámara de Comercio local, ¿no es cierto?, de toda esta gente que está ligada al turismo, como son hoteles, residenciales y todo eso, que son finalmente los beneficiados. Si yo hablo de un souvenir asociado a una ruta turística, estoy diciendo que incluso el almacén de la esquina, si vende eso, se va a ver beneficiado. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en Quillota piedras tacitas que son muy comunes a lo largo por ejemplo, de la quinta región, y que son de uso prehispánico, ¿no es cierto? No sabemos si son lugares de rituales religiosos o moliendas de grano. No se sabe definitivamente para qué fueron utilizadas, pero sí son hitos históricos que la gente busca cuando hace turismo. Y aquí están a 4 cuadras, 5 cuadras de la plaza. Nuestro Quillota está relacionado con un cerro isla, que está dividido en dos, donde uno es el Cerro Panteón y el otro es el Cerro Mirador del Mayaca, y más encima sus faldas bordeadas por un río, o sea, una situación geográfica única, y donde el cerro se junta con el mar, están las piedras tacitas. ¿Se imaginan que todas estas cosas que son hitos históricos, yo las asociara a esta ruta de la guerra civil, donde se rescaten
lugares, ¿no es cierto?, sucesos vinculados a esta revolución, sin duda que para la gente que es interesada en estos temas va a ser atractivo, va a querer llegar ahí, va a querer tomarse una foto, va a querer llevarse un souvenir. Y eso es lo que como fundación me gustaría lograr. Hay quienes nos llevan la ventaja, Placilla sobre todo, le sigue Concón, y en los últimos años Quintero se ha activado mucho con este tema de la guerra civil. Hace poco en el Mercurio salió la recreación que hizo el grupo Aconcagua Recreación Histórica. Con ellos trabajé en las 4 jornadas de la revolución que hice acá en Quillota. Los conozco, sé lo que pueden hacer, sé lo que han logrado. Hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, recrearon una batalla en Colmo, en un lugar precioso. Habían recreacionistas de toda la quinta región. No sé, pues en escena habían, yo calculo, más de 60 personas recreando. Entonces, son muchas las cosas que podemos hacer y lamentablemente estamos limitados solo por los recursos, pero no perdemos las esperanzas de hacer cosas y en eso hemos estado trabajando. Este mes ha sido para nosotros muy fructífero porque estuvimos en 4 actividades ligadas a la guerra civil y aportando desde distintos ámbitos. Así que para nosotros ha sido grato y con esta actividad finalizamos ya. Fue arduo, fue cansador, pero también fue muy gratificante. Eso. Muy bien, Hugo. Oye, excelente trabajo, excelente charla, una charla que transitó por distintas temáticas, distintas realidades, también dentro de la historia naturalmente, y que por cierto que nos vamos con mucho más conocimiento y la verdad con un compromiso, con una deuda. Compartimos aquella deuda que existe con esta personaje que tú nos trajiste hoy día y nos mostraste. Así que, como te digo, te agradezco nuevamente en nombre de la Fundación Balmaceda y espero que nos podamos seguir viendo y seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Manuel. Que estés bien. Muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron. Esta charla la vamos a subir a internet, luego les estaremos informando para que puedan acceder a ella. ¿Ah? Y también estamos conversando, Hugo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.